Vamos a explicar los números, los stats, estadísticas necesarias que debemos observar en el momento que estemos en situación de robo de ciegas, o bien porque nosotros vayamos a robar la ciega, o bien porque estemos en ciega y vengan a robarnos la ciega. Bien, los números principales son dos. El primero es Steel PCT, Steel PCT o ATT Steel Blind. Hold'em Manager o Poker Tracker tenéis que buscar este número, Steel PCT. Este número lo que nos quiere decir son las veces que un jugador, o bien nosotros o cualquier otro jugador, hace raise para robar la ciega en posición de botón o cutoff, la 9 o la 10, cuando la mesa le llega limpia y decide robar la ciega. ¿Con qué porcentaje de manos decide hacer raise? ¿Con qué rangos? ¿Con qué porcentaje de veces hace el raise para robar la ciega? Bien, si vemos que el jugador en cuestión que viene a robar la ciega tiene menos del 12% de Steel PCT, significa que es un jugador muy seguro, que solo roba con manos buenas. Un 12% de las veces los rangos que esto indica son manos legítimas de robo. En el caso que veamos que ya roba entre el 12 y el 18, sigue siendo un jugador seguro, que empieza a introducir manos medias, rey J, rey 10, pero no está haciendo raise con manos marginales absolutamente. Empieza a mover con manos medias, pero tiene un rango todavía acotado. A partir del 18 y 25% empezamos ya a introducir manos ya marginales, o sea, ya si es un robador de ciegas. Este jugador empieza a robar y a usar rangos marginales para robar ciegas. Y del 25 en adelante es un auténtico ladrón, empieza ya a decidir robar independientemente de las cartas que tenga. Roba sistemáticamente las ciegas cuando le llega limpia y tiene opción de robo. Bien, estos son los números fundamentales. Sobre esto tenemos que adecuar nuestro parámetro, en cuál debemos estar nosotros. Lo estándar ronda entre el 18 y 25. Si queremos abusar un poquito más, dependiendo también de los stats de las ciegas, y ahora veremos ese siguiente número, podemos hacerlo, pero entre el 18 y el 25% ronda más o menos lo estándar de robo de ciegas. Más del 25 ya somos robadores de ciegas habituales y podemos ser rerobados. Que es el siguiente número, que es el que tenemos que ver, que es el BB Re-Raise Steel. Indica las veces que estando nosotros en las ciegas y nos vienen a robar la ciega o en botón o cutoff, decidimos hacer re-raise. O bien que lo hacemos nosotros o bien que no lo hacen. El porcentaje de veces que estando en ciega y que nos vengan a robar la ciega de últimas posiciones decidimos hacer 3-bet. Bien. Los números serían un jugador muy selectivo, que hace 3-bet con manos premium simplemente, o sea, se deja robar las ciegas y usa el 3-bet cuando tiene mano, sería entre el 3 y el 5%, sería un jugador selectivo. Entre el 6 y el 8% sería un jugador estándar. Como veis es un 6-8% de 3-bet, está introduciendo algunos rangos más allá de los estándar y los premium, para defender su ciega en modo de re-raise, bien hecho, más o menos es lo estándar y donde debemos estar, entre el 6 y el 8%. A partir del 8 y el 10% ya estaremos ante un jugador que defiende su ciega en modo de 3-bet con bastantes rangos. Empieza a introducir ya rangos, jugador agresivo, que sobre todo también valorará posiblemente el Steel PCT que tenga el jugador que viene a robar para decidir si hace 3-bet. Y más del 10% de 3-bet en ciega, o sea de re-steel, sería ya un jugador muy agresivo, que no se deja robar ninguna ciega. Por lo tanto, si vamos a robarle nosotros la ciega, tenemos que saber que tenemos que tener buena mano o recursos, ya que más de un 10% de las veces nos va a 3-betear para defender su ciega. Vamos a empezar a estudiar los números estadísticos importantes que debemos tener en cuenta en el juego post-flop, tanto para conocer el juego de nuestros rivales como el nuestro. El primero que vamos a ver es el CBF. El CBF es Continuation Bet
in flop, las veces que un jugador o nosotros mismos hacemos la apuesta a continuación. Cuando somos subidores pre-flop, el porcentaje de veces que apostamos en el flop. Bien, el número estándar que más o menos todos los jugadores debemos tener y casi todos los jugadores medios van a tener en vuestras mesas, ronda entre el 70 y el 80%. Esto es un número estándar, el 70-80% de las veces. Eso es porcentaje de veces que decidimos no hacer el B de continuación, o bien porque hay muchos jugadores, o bien porque la textura no nos gusta, o hacemos slow play. Bien, el siguiente número es el CBT, que es el Continuation Bet in Tour, la apuesta que seguimos haciendo en el Tour. O sea, de las veces que hemos hecho la apuesta de continuación y simplemente nos han pagado, el porcentaje de veces que vamos a seguir metiendo dinero en el Tour agresivamente. Bien, lo estándar en este caso sería entre el 30 y el 35% de las veces. Este número es muy importante para nosotros siempre también intentar rondar en lo estándar y en caso de querer jugar más agresivos para hacer un second barrel con manos marginales para intentar tirarles. Los jugadores que nos pueden estar haciendo mucho second barrel tenemos que mirarle este número para ver si tenemos posibilidad de farolearles en alguna ocasión. El siguiente número que vamos a ver es el FFR, que es las veces que un jugador hace fall al raise. O sea, de las veces que nosotros hacemos la apuesta de continuación y alguien nos hace raise, ¿qué porcentaje de veces nos tiramos cuando apostamos de continuación el flop y alguien nos sube? Más o menos lo estándar ronda entre el 30% de las veces. El 30% de las veces que hacemos una apuesta de continuación y alguien nos sube, nos tiramos. Por lo tanto, el 70% de las veces o bien le pagamos o bien le resubimos. Más o menos esto está en lo estándar. Este número tenemos que mirarlo para hacer el típico farol técnico de check raise en el flop, que queramos hacer check raise a la apuesta a continuación, tenemos que evaluar si el jugador tiene un 30% o superior. En el caso que se tire menos del 30% de las veces, no nos interesaría hacerle ese farol técnico de check raise. Para terminar vamos a empezar a ver los números estadísticos que nos indicarán el factor de agresividad de nuestros rivales o bien nuestro, como siempre. El factor de agresividad. Para ello tenemos un número general que es el AGG total, el Aggression Factor total. Te mide la globalidad de la agresividad que tienes en todas las calles. Después habrá números que nos miden la agresividad en cada ronda de apuesta. Este total, el Aggression Factor total, nos indica que a partir de un 1,5 o 2,5% estaremos más o menos seguros de tener un jugador pasivo delante. Un jugador pasivo que no debemos temer que nos vaya a hacer un farol, jugadores que ponen el dinero en la mesa cuando tienen mano. Del 2,5 al 3,5 estaremos ya ante jugadores agresivos que ya sí pueden empezar a robar algunos botes, hacer faroles técnicos, second barrel de farol, etcétera. Jugadores agresivos entre el 2,5 y el 3,5. Y todo lo que sea superior al 3,5 tenemos que catalogarlo como un jugador muy agresivo. Jugadores peligrosos que nos van a ir a robar los grandes botes siempre que mostremos debilidad y que van a jugar agresivos siempre los proyectos, etc. Ese es el Aggression Factor total. Bien, luego tenemos los Aggression Factor por calles para determinar si nos hace una acción agresiva en el flop, tour o river. Ver en qué porcentaje de veces hace una acción agresiva en el flop. Para ello tenemos el Aggression Factor flop, AGG flop. Aquí más o menos los números siempre suelen rondar entre el 25 y 30%, eso es lo estándar. Lo estándar de un jugador que más o menos sea agresivo estándar, como hoy en día nos vamos a encontrar la gran mayoría de nuestros rivales, rondará entre el 25 y el 30%. Todo lo que sea superior al 30% estamos ya ante un jugador bastante agresivo y todo lo que sea inferior al 25% empieza a ser un jugador pasivo en el flop. Tenemos el mismo número más o menos para el Aggression AGG in Tour, Aggression Factor in Tour. Más o menos ronda también entre el 25 y el 30%. Por lo tanto, todo lo que sea superior empieza a ser bastante agresivo e inferior pasivo.
Y aquí ya sí está el que cambia, que es el AGG in tour, o sea, in river, perdonar, AGG en el river, aggression factor en el river. El número estándar está entre el 18 y el 22%. Ya en el river, obviamente, como los botes están grandes, hay menos agresividad, ya se quiere llegar al showdown, y el número estándar es entre el 18 y 22. Todo lo superior empieza a ser agresivo en el river y todo lo inferior empieza a ser pasivo. Bien, estos son los datos que nos dicen el factor de agresividad. Según ellos tendremos que decidir la posibilidad de que un jugador nos esté faroleando o no. Es sobre todo el dato principal, evitar que nos faroleen. Segundo y concepto muy importante y dato muy importante que os tengo que dar es que, como todos estos datos estadísticos que hemos hablado anteriormente y este también, necesitamos un número significativo de manos. No me valen 1000, ni 2000, ni 3000 manos para tener seguridad de que son significativas las estadísticas. Necesitamos de 10.000 manos en adelante de cada jugador para tener totalidad. Pensar que en 2000, 3000 manos perfectamente un jugador puede estar en racha y por eso hace más race en el tour, hace más race en el river, por lo tanto es más agresivo. No, me vale a partir de 10.000 manos y estoy tirando por lo bajo, para poder empezar a tener en cuenta todos estos datos que hemos hablado en estos bloques teóricos. Los números estadísticos que acabamos de exponer y explicar son los números que todo jugador avanzado tiene que tener a diario en la mesa, interactivado, para decidir sobre ellos cuando tengamos una database significativa, el número de manos suficiente. Ahora bien, hay muchos más números. Para ello tenéis un documento en la escuela donde veréis todos, y aparte Hold'em Manager o Poker Tracker os ofrece todas las posibilidades. Debéis meter mucho estudio tanto al Hold'em Manager o Poker Tracker, a la herramienta de apoyo, porque un jugador avanzado es la única forma de seguir avanzando, el conocer más a sus rivales, el saber dónde están sus errores y potenciarlos, explotarlos. Todos estos números tienen relación entre ellos, dependiendo un número, el otro tiene un sentido u otro. Podremos barajarlos y, en definitiva, también esto no son más que números. El estudio de un jugador avanzado tiene que ir más allá, aparte de ver los números que tenemos en la mesa, corroborar los rangos que esos números indican de verdad. Y la única forma que tenemos es estudiando a los rivales, viéndoles manos de showdown. Coger nuestra database y ponernos a verles manos y ver con qué cartas levantan. De esta forma aseguraremos la estimación de rangos según los stats que nos dan los software de apoyo.